cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Villa García, quien será el encargado de moderar la mesa siguiente. Adelante, doctor, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mario, un gran abrazo virtual. Es un gran día, los 30 años que celebras como docente. No hay duda, muy bien merecido. Has sido promotor de infinidad de libros. Te has arriesgado a desarrollar varios temas e inclusive con el patrimonio subacuático y arbitraje conmigo, cometiendo un gran riesgo. Te agradezco muchísimo. Veamos entonces esta mesa 6 que va a tratar sobre el acto jurídico, la prescripción de la pretensión de nulidad. Señor doctor Fernando Vidal Ramírez, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, le cedo el uso de la palabra. El micrófono, por favor. En la parte inferior izquierda, ahí está el micro, ahí lo activa. En la parte inferior izquierda. Ahora sí. Perfecto. Señor doctor, todo suyo. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación que me hace el señor moderador para el tema que está puesto sobre la mesa. Pero mis primeras palabras van dedicadas a Mario por sus primeros 30 años de ejercicio docente, por su tránsito en las aulas universitarias. Y digo que son los primeros 30 años porque realmente creo que su vida la va a dedicar a lo que es su vocación. O sea, la práctica del derecho y la enseñanza. En segundo lugar, también quiero agradecer a los organizadores de este certamen, no solamente por el acierto que han tenido de darle el homenaje que se le está dando a Mario Castillo Freire, sino también por la manera como ha sido organizada y mi agradecimiento por la invitación que me permite participar. El tema que se ha puesto sobre la mesa es la prescripción de la pretensión de nulidad. Es un aspecto que corresponde a la teoría del acto jurídico. Pero tendría que decirle con sonencia, señor moderador, que el tema tiene ya parámetros que no permiten que sea un tema muy extenso. Y yo estoy pensando que tras de mí vienen varios distinguidos expositores. La tela no tiene mucho que cortar. Y entonces me voy a permitir hacer algunas cuestiones buscando de esta manera que la respuesta de parte de los expositores que van a participar posteriormente. En primer lugar, en el lenguaje común aún de los abogados, cuando hablamos de la pretensión de nulidad, nos estamos refiriendo no solamente al caso de una nulidad absoluta, sino también a una nulidad relativa. Y sabemos perfectamente que la nulidad absoluta es la que genera el acto nulo, mientras que la nulidad relativa, el acto anulable. Hay consideraciones de orden público para determinar que el acto nulo es un acto que no alcanza existencia jurídica. En nuestro sistema de nulidades, incorporado al Código Civil, no se diferencia la nulidad, o sea, lo nulo, de lo inexistente.
el concepto de la inexistencia jurídica está intrínseca en el acto nulo. Y esa es una premisa que quiero dejar planteada. Y el acto nulo se fundamenta en consideraciones de orden público, mientras que el acto anulable se fundamenta en consideraciones de interés privado. De ahí entonces que el Código Civil haya establecido las diferencias entre una y otra clase de nulidad por sus causales, pero también por sus plazos prescriptorios. Los plazos prescriptorios, como todos sabemos, forman parte del concepto de la seguridad jurídica. Las situaciones jurídicas no pueden estar permanentemente latentes. Y como dicen que el tiempo todo lo cura, también en el caso de situaciones jurídicas que están abiertas y que están en latencia, el tiempo también las viene a consolidar, a curar. Se habla de la pretensión de nulidad. Sabemos que esta pretensión de nulidad está referida a la nulidad absoluta. Pero también quisiera yo dejar en claro que, por lo menos yo entiendo, la pretensión como una facultad que el derecho subjetivo le confiere a su titular. Derecho subjetivo originado por un hecho jurídico u originado por un acto jurídico. Pero dentro de las características que reviste el derecho subjetivo está la de las facultades que ese derecho confiere a su titular. Y en consecuencia, esas facultades, vienen a ser las pretensiones que el mismo derecho subjetivo genera. Si bien en materia procesal, la doctrina procesal no hace distingos, yo creo que me voy a permitir hacer el distingo entre la pretensión y la acción, entendiendo el derecho de acción como un derecho subjetivo, pero como un derecho a la tutela jurisdiccional. Y en consecuencia cabe hacer una distinción entre la pretensión como facultad que me otorga el derecho subjetivo de la acción, como la actitud que toma el titular de un derecho para hacer valer su pretensión mediante el ejercicio de la acción correspondiente en búsqueda de la tutela jurisdiccional. Obviamente, el hecho de la existencia de una pretensión legítima generada por un derecho subjetivo confiere al titular del derecho la legitimidad para obrar. Y en consecuencia, yo planteo en este caso, para verlo con los panelistas, los expositores que van a venir después, la interpretación del artículo 220 del Código Civil, que señala que la nulidad absoluta puede ser alegada por cualquiera que tenga interés. Entonces yo me permito plantear si las partes que han celebrado el acto nulo, y como repito, viene a ser un acto inexistente, tienen como consecuencia de la situación jurídica que se ha generado entre ellas, tiene la pretensión, puede hacer uso de la pretensión de nulidad y materializar la pretensión de nulidad a través de la acción correspondiente. Yo me permito interpretar el artículo 220 del Código Civil en el sentido de que al decir la norma que la nulidad absoluta puede ser alegada por cualquiera que tenga interés, dentro de esos cualquiera que puede tener interés por hacer valer su pretensión de nulidad están los mismos celebrantes del acto jurídico que ha caído en una causal de nulidad absoluta, del acto jurídico nulo. Puede generarse una consecuencia, un efecto ulterior a la celebración del acto jurídico que afecte la esfera jurídica de una de las partes de la celebración de ese acto jurídico.
Y yo creo que de conformidad con el artículo 220, quien está así afectado tiene legitimidad para hacer valer su pretensión de nulidad mediante el ejercicio de la acción correspondiente. Pero obviamente, también dentro de los alcances del artículo 220 del Código Civil están los terceros. Terceros porque no son parte en el acto jurídico nulo, pero tienen un interés legítimo que lo lleva a llevar su pretensión de nulidad a buscar la tutela jurisdiccional mediante el ejercicio correspondiente. No quiero referirme al Ministerio Público, porque el artículo 220 hace una mención expresa de que el Ministerio Público también tiene legitimidad para el ejercicio de la pretensión de nulidad mediante la acción correspondiente. Obviamente, es un principio general de derecho, está contenido en el título preliminar del Código Civil y reiterado en el título preliminar del Código Procesal Civil, que la legitimidad para obrar, para ejecutar o contestar una acción, requiere que quien pretende ejercitarla tenga un legítimo interés económico o moral. En consecuencia, las partes que celebraron el acto que ha devenido en acto nulo tienen la legitimidad si es que están afectados sus intereses morales o intereses económicos. Y obviamente los terceros también. El plazo establecido por la Codificación Civil para la nulidad de los actos jurídicos que padecen de nulidad absoluta, en este momento nuestro Código Civil es un plazo relativamente breve, 10 años. En el Código de 1936, el plazo se había seguido el modelo napoleónico que establecía, el modelo napoleónico, no el Código 36, la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un acto jurídico. Entonces, en este momento, dentro de la tendencia que inspiró al codificador de 1984, de ir a un acortamiento del plazo, se estableció el plazo de 10 años para la prescripción de la pretensión o acción de nulidad absoluta. Pero yo planteo una cuestión. ¿Qué pasa si transcurre el plazo prescriptorio, pasan los 10 años y no se ha planteado la nulidad? No se ha recurrido a la tutela jurisdiccional para que se declare la inexistencia de ese acto jurídico que está incurso en las causales de nulidad absoluta. Indudablemente que eso crea una situación jurídica, de hecho, del que hay que analizar si realmente, transcurrido el plazo prescriptorio, quien celebró un acto jurídico nulo adquiere los derechos que se han pretendido transferir mediante el acto incurso en la nulidad absoluta. Es una situación jurídica la que se presenta, pero indudablemente, planteo yo, ¿podría alguien, por ejemplo, que adquirió un derecho de propiedad sobre un inmueble y que entró en posesión del inmueble y que transcurrido los 10 años no ha habido la interposición de la acción de nulidad? Este señor que tiene un título que es inexistente, nulo, puede llegar a convertirse en propietario, ser reconocido como propietario del inmueble por haber transcurrido el plazo prescriptorio. Es un tema, indudablemente, que lo planteo como un tema de debate, de discusión.
hay una situación generada simplemente por el transcurso del tiempo, frente a algo que era jurídicamente inexistente, lo cual hace que al término de ese plazo prescriptorio, lo que hay es una situación de hecho. Se alegan derechos que no han sido legítimamente adquiridos, porque no existía el título para adquirirlos, no existía el acto jurídico del que se pretende derivar esos derechos. Entonces, pensando que la tele es corta, señor moderador, yo me permito abrir este tema como un tema que espero escuchar las soluciones que den los expositores que me van a seguir en esta mesa. Agradezco mucho nuevamente la invitación que me han hecho y le hago llegar a Mario un fuerte y cordial abrazo por estos primeros 30 años de docencia universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Fernando. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ahora le cedemos el uso de la palabra al señor doctor Arturo Asa Rivera, socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados. La cancha es tuya, Arturo. Muchas gracias, Manuel. Y primero que nada, agradecer con todo el corazón a los organizadores por haberme permitido celebrar junto a Mario sus 30 años de docencia. La verdad que mi alegría es inmensa. Conozco a Mario también desde hace, que serán 20 años, que me llevó de la mano el doctor Vidal cuando yo era un Nobel abogado y conocí a Mario en las aulas enseñando en la UNIFE. Y desde ahí hemos compartido en diversos quehaceres del ejercicio profesional que yo sé él tanto calor y tanto entusiasmo le pone siempre. Entonces, es para mí, Mario, un gusto inmenso estar compartiendo este homenaje merecidísimo y te mando un abrazo fortísimo desde acá. Seguramente ya la situación nos permitirá vernos en persona. Ahora, tomando las palabras del maestro, del doctor Vidal, sobre la prescripción, sabemos pues todos que estamos frente a un tema muy, muy, muy complejo, sobre todo porque el contenido de la prescripción va variando según las legislaciones y hay posiciones sumamente encontradas en la doctrina respecto a qué debe entenderse por prescripción y qué no debe entenderse por prescripción. Y para poner más complicada aún la situación, nos llevan los organizadores a un tema particularmente espinoso, que es el de la nulidad del acto jurídico y cómo opera la prescripción respecto de una situación que todos entendemos es insalvable, inconfirmable. Pues bien, yo quisiera comenzar haciendo referencia a que desde mi visión, que tiene más de abogado, de ejercicio, obviamente de profesor, la prescripción siempre me ha sonado como una institución o como la institución menos civil de las instituciones civiles. Porque en el tratamiento que el código le da, cuando enfatiza que lo que se extingue es únicamente la acción, dice el legislador, y la doctrina ha ido perfilando el concepto hacia la pretensión, como hoy se le conoce y como hoy es, creo que pacíficamente reconocido a nivel jurisprudencial, y acota el legislador, extingue la acción o la pretensión, no el derecho. Desde esa perspectiva de dejar a salvo el derecho, de dejar incólume la exigibilidad misma del derecho, en el sentido de que si el deudor renuncia a la prescripción y paga bien y paga bajo el mismo título, no hay una innovación, no hay un pago fundamentado en una fuente legal distinta, sino en el mismo título respecto del cual la pretensión habría prescrito, pero él ejercita el pago. Creo yo que estamos entendiendo pues que la prescripción tal y como está regulada en el código tiene una connotación más de instrumento procesal que permite al demandado, al deudor demandado, oponer esta figura a título de excepción, el código lo reconoce, o como en todo caso una defensa previa. Es decir, la prescripción sirve en nuestro sistema, en esencia,
para impedir que se instaure una relación jurídico-procesal válida en el ámbito jurisdiccional. Y esta perspectiva es muy importante, porque precisamente cuando la llevamos a aplicar a la figura específica de la nulidad del acto jurídico, nos permite entender una primera idea. Creo que para nosotros, en general, la circunstancia de que la pretensión de nulidad de acto jurídico opere, en modo alguno puede convalidar la invalidez del acto jurídico en cuestión. Cuando estamos frente a un acto nulo, como se sabe, estamos en realidad frente a una autorregulación privada empírica, que no ha cumplido con elevarse al rango de jurídica en la medida que no ha sido validada al confrontarse con el ordenamiento. Entonces, estamos frente a una situación de hecho, esta autorregulación privada, empírica, no tutelada por el ordenamiento, que puede producir efectos materiales, que puede desplegar sus efectos, pero que en modo alguno va a recibir una validación por parte del ordenamiento y va a tener juridicidad. Esta circunstancia se mantiene, es decir, esta autorregulación, cuando se produce o cuando transcurren los 10 años de la acción de prescripción de nulidad y simplemente podemos hablar que el acreedor no podría exigir las obligaciones, pues bien, eso no significa que estamos hablando entonces de un acto válido o que es confirmado o que alcance esa juridicidad que el ordenamiento le niega. Simplemente se está sosteniendo la autorregulación empírica en la misma situación en la que estaba antes de que operara el transcurso legal. Entonces, ¿qué cosa debemos entender por la pretensión de nulidad? Desde mi visión, la pretensión de nulidad del acto jurídico no busca, entonces, desconocer la invalidez del acto, mucho menos confirmarlo. Lo único que hace es quitarle a la parte interesada la posibilidad de obtener esta, yo le llamo, certificación de invalidez del acto. Es decir, este instrumento, este pronunciamiento jurisdiccional que determina con firmeza, de modo declarativo, obviamente, que el acto específico bajo análisis es un acto inválido. Esta posibilidad de acceder a esta, insisto, certificación de invalidez simplemente se pierde, pero los efectos de la prescripción del acto jurídico nulo estarán limitados a esa situación, a no poder contar con esa certificación, en modo alguno a confirmar el acto o mucho menos a otorgarle a alguna de las partes del acto nulo una posición jurídica que le permita válidamente exigir tutela del ordenamiento ante el incumplimiento, entre comillas, de alguna de las partes de esta autorregulación empírica no convalidada por el ordenamiento como es el acto. Ahora bien, interesa, y tomando una de las ideas que mencionaba el doctor Vidal acerca del artículo 220, yo sí quisiera recoger la idea que él dejó mencionada sobre la función del Ministerio Público. Porque entiendo que hay distintos, o sea, dentro de la nulidad absoluta, y sabemos todos que la nulidad obedece básicamente a la omisión de algunos de los elementos esenciales en la estructura del acto, hay nulidades y nulidades. Habrá nulidades que afectan elementos que básicamente tienen que ver con la tutela, la eficacia o el equilibrio del negocio jurídico. Se me ocurre rápidamente, por ejemplo, el objeto jurídicamente posible, la formalidad solemne, pero también hay otros elementos que además de buscar preservar y cautelar la eficacia del negocio, buscan proteger a la sociedad. Es decir, tienen una connotación más pública en este ámbito del derecho privado. Y me refiero, por ejemplo, al elemento de la finalidad lícita. ¿Qué duda cabe que si se celebra un acto jurídico con finalidad ilícita, el perjuicio no solamente se constriña a las partes vinculadas en la celebración de este negocio, sino que puede trascender y generar un perjuicio mayor a la sociedad? Y es en atención, entiendo yo, a esta circunstancia que el 220 del Código Civil, correctamente, también le entrega al Ministerio Público la legitimidad para perseguir, sancionar y declarar la invalidez de un acto jurídico. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta que cae de madura es: ¿el plazo de prescripción de nulidad de los 10 años también alcanza al Ministerio Público? Y no es una pregunta menor,
porque como podemos deducir, si es que fuera el caso que una de las partes involucradas en un acto inválido deja transcurrir por la razón que fuera el plazo, pero está interesado en la declaración de nulidad, nada le impediría denunciar esta circunstancia al Ministerio Público para que éste, en ejercicio de sus atribuciones legales, determine si procede o no a plantear la demanda de invalidez de determinado acto jurídico. Alguien podría pensar, pero ¿por qué al Ministerio Público no le resulta también de aplicación el plazo de prescripción? Porque la parte que más bien busca evitar esa declaración de invalidez, ese certificado de invalidez, no podría oponer. Es un tema complejo y es un tema bien discutible, porque no puede obviarse que la prescripción es un instituto civil que depende de la disposición de las partes privadas. Es decir, está pensado en el ámbito de los intereses particulares, que son los que en esencia regula el Código Civil. De hecho, por ejemplo, la prescripción está habilitada a ser renunciada cuando se gana. Es decir, aquella parte que se beneficia de la prescripción puede perfectamente renunciar a esa prescripción ya ganada y cumplir, como decía hace unos minutos, con la obligación bajo el mismo título. ¿Podría el Ministerio Público actuar de esa misma manera? Entiendo yo que no, porque tiene que cumplir una función de tutelar por el interés público y ese sí es irrenunciable. Estas diferencias que creo que podría ser materia de un análisis mayor, me permitiría postular que en el caso del Ministerio Público la prescripción de los 10 años no le resulta aplicable y por lo tanto esa sería una vía que termina haciendo o dándole coherencia a esta circunstancia particular que mencionaba, en virtud de la cual la prescripción no confirma el acto inválido. La prescripción no le otorga tutela ni juridicidad a este acto que nace con omisión de elementos esenciales. Y un punto final, para no extenderme también demasiado, que también merece un análisis y crea aberturas dentro del análisis de la prescripción, es el de la acción del tercero. Como bien mencionaba el doctor Vidal, la acción o la pretensión de nulidad no se restringe a las partes, sino, dice el Código, a cualquiera que tiene interés legítimo. Esta norma evidentemente extiende esta legitimidad a terceros que pudieran sentirse afectados por la invalidez. La peculiaridad es que, como bien conocemos, el Código Civil en su artículo 1993 señala que el plazo prescriptorio inicia su decurso cuando es conocido, cuando es posible acudir a plantear la pretensión. La pregunta es, en el caso de los terceros, ese momento, ¿cuándo ocurre? A la celebración del acto jurídico. Sería difícil sostener esa tesis en la medida, a menos que el tercero participa o conozca de manera objetiva y probada de la celebración del acto. Lo usual sería que este tercero toma conocimiento en un momento posterior y entonces recién desde ese momento posterior podría oponérsele la prescripción en todo caso. Esto generaría que esa finalidad de la prescripción, que se entiende como dar fijeza o seguridad al acto jurídico, se desvirtúa de manera pues notoria en el caso de la nulidad de la pretensión, perdón, en el caso de la pretensión de nulidad del acto jurídico. Bajo estas consideraciones, yo me atrevo a concluir que básicamente tres ideas. En primer lugar, que la prescripción de la pretensión de nulidad de acto jurídico en modo alguno confirma la invalidez del acto, no lo vuelve tutelable, no lo vuelve jurídico, no permite que las partes puedan, con posterioridad a ese plazo, exigir bajo tutela jurisdiccional el cumplimiento del acto. En segundo lugar, considero que existen argumentos que permiten sostener que el plazo no le sería oponible al Ministerio Público y por ende este mantendría la posibilidad de solicitar la nulidad del acto inválido incluso en un momento posterior a este plazo prescriptorio, estos 10 años posteriores a la celebración del acto, en atención a que ejerce funciones de pura protección del interés público. Y finalmente, que en el caso de los terceros, este plazo también se desdibuja, porque se extendería más allá de aquel que se otorga a las partes en la medida que podría defenderse, solo empieza a correr desde que estos terceros conocen de la celebración del acto jurídico o de los pretendidos efectos que los alcanzan, los afectan, justifican su intervención. Sé que Mario ha sostenido un artículo sumamente leído que, de acuerdo a nuestro código, todo prescribe, todo
dado caso, salvo que la ley expresamente diga lo contrario. Yo creo que en este caso, a partir de esta interpretación sistemática, podemos decir que existe un espacio para que en determinadas circunstancias y bajo determinados actores no sea oponible la prescripción de pretensión de nulidad del acto jurídico. Finalmente, nuevamente enviándole un fuerte abrazo a Mario, agradezco la oportunidad y muchas gracias. A ti, Arturo, muchísimas gracias. Interesante, muy interesante el punto de vista. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora le cedo el turno a la señora doctora María Isabel Vázquez Villacorta. Le damos la bienvenida y es profesora en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos. Adelante, por favor. Se fue de la pantalla. Milo, ¿te comunicas con ella? Sí, doctor. ¿Le parece si... ahí está. No, es la doctora Elvira Martínez. No. Si vamos avanzando con otro ponente mientras recuperamos la conexión. El otro ponente es Gilberto Mendoza, pero no lo veo. O con su ponencia. Bueno. Voy a comunicarme con ella en este momento. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos un acto jurídico nulo, una pretensión de nulidad y la prescripción de esa pretensión de nulidad. Ah, ya llegó la autora. Doctora Marisabel. Sí, se me fue la conexión. Mil disculpas. Adelante, por favor. Bueno, en primer término, muchísimas gracias por el honor de compartir este espacio en el aniversario de Mario por los 30 años de su docencia, ¿no? Cuando me llegó la invitación, definitivamente acepté, no solamente porque Mario significa para mí un mentor, ¿no? Ha sido mi docente, tengo obligaciones, contratos parte general, y los contratos típicos, ¿no? Ha sido mi docente desde el año 91, ¿no? Y tengo que atribuir a Mario también el hecho de que yo sea docente desde el año 95, ¿no? Cuando fui su asistente de cátedra en la universidad. De verdad, Marito, me siento muy contenta, ¿no? Sobre todo de poder verte después de tanto tiempo. La señal nos juega una mala pasada. A ver si se puede reconectar rápidamente. Sí, creo que en Iquitos, donde está la doctora, la señal no es muy buena, la conectividad. A ver, esperemos unos minutitos. Listo, María Isabel. Parece que hay tormenta en Iquitos por la señal que se va y viene. No, en realidad nosotros siempre sufrimos con el internet, ¿no? Mientras he estado escuchando, desde que me conecté antes de las 4:30, no sé cuántas veces ya el sistema me ha retirado, ¿no? Espero que se mantenga estable por lo menos estos 11 o 12 minutos que voy a intervenir, ¿no? Sí, efectivamente está lloviendo, pero así llueva, no llueva, el internet es bastante inestable en Iquitos. Bueno,
quiero empezar definitivamente mi intervención, ¿no? Y mi reflexión en relación al tema, precisamente con unos cuestionamientos, ¿no? Preliminares que ya el doctor Vidal Ramírez ha hecho referencia, ¿no? Y yo básicamente tengo 4 preguntas como para empezar el tema o el análisis así del tema en cuestión, ¿no? El primero es el siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando se celebra un acto jurídico afectado por un vicio estructural y nadie, dentro del plazo prescriptorio de los 10 años, solicita ante el Poder Judicial que se declare su nulidad? Ese sería un primer cuestionamiento, ¿no? El segundo es, ¿el transcurso del plazo prescriptorio implica que el acto nulo se convierte en uno válido? ¿O es que acaso nos encontramos ante un acto que, si bien sigue siendo nulo, presenta la peculiaridad de no ser declarado judicialmente como tal? Es decir, el transcurso del tiempo convalida ese acto, ¿no? El transcurso del tiempo no solo significa que nos encontramos o que nos encontremos frente a la imposibilidad de accionar judicialmente para declarar su nulidad, y ello no faculta a ninguna de las partes del acto exigir su cumplimiento. Esos son los cuestionamientos preliminares que me hago para el análisis del presente tema. Y en virtud a ello, empiezo también rememorando la conceptualización de lo que es el acto jurídico. Ya Ferri estableció que el acto jurídico involucra actos vinculantes de privada reglamentación de interés. ¿Y ello qué significa? ¿No? Que obviamente los actos jurídicos son realizados por los particulares con el fin de alcanzar un resultado práctico tutelado por el ordenamiento jurídico. Es decir, si son celebrados conforme a ley, producen efectos jurídicos. Cuando los actos no producen ad origen o inmediatamente los efectos jurídicos previstos por las partes, al momento de celebrarlos o dejan de producir tales efectos, estamos pues ante un supuesto de ineficacia. La ineficacia entonces es la calificación negativa por parte del ordenamiento jurídico respecto a un comportamiento humano que evidencia intereses no merecedores de tutela. De ahí que se puede identificar la ineficacia con la falta de efectos que son propios de su estructura negocial, pudiendo producir otro tipo de efectos que comúnmente la doctrina lo ha denominado los efectos indirectos. Ahora es preciso entonces, para seguir el análisis y poder responder los cuestionamientos preliminares, ¿no?, evocar las precisiones en relación a la ineficacia. La ineficacia como categoría genérica no es más o se presenta cuando los actos nunca producen efectos jurídicos o dejan de producir aquellos que venían produciendo por la presión de una causa sobreviniente a la celebración del acto. Y ahí que incluso existe la conocida distinción entre la ineficacia inicial u originaria y la ineficacia sobreviniente o funcional. La ineficacia inicial es aquella pues, que se presenta por una causa intrínseca o estructural, mientras que la ineficacia sobreviniente es a consecuencia de una causa extrínseca, ¿no? En la ineficacia inicial, el acto jurídico no produce efectos jurídicos por haber nacido muerto, o dejará de producirlos retroactivamente por haber nacido, aunque suene gracioso, gravemente muerto, ¿no? En cambio, con la ineficacia sobreviniente o funcional, el acto jurídico venía produciendo normalmente efectos jurídicos, pero cesa su eficacia posteriormente por la aparición de una causa sobreviniente a la celebración del acto. De ahí que incluso se ubica a la nulidad y la anulabilidad en la ineficacia inicial, subsumiéndose ambas con el nombre genérico de invalidez, conforme está establecido en el artículo 219 del Código Civil. En cambio, en el aspecto de la ineficacia sobreviviente, podemos ubicar a la rescisión y la resolución, que son figuras típicamente contractuales. Evoquemos ahora las precisiones entre invalidez, sobre la invalidez. Cuando esta se presenta, cuando el negocio se ha formado de modo vicioso, con la ausencia de defectos de algún presupuesto, de algún elemento o requisito previsto en el tipo de acto y en las normas jurídicas que se rigen. Es decir, que se trata de un acto que no reúne
los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Puntualicemos ahora la diferenciación entre nulidad y anulabilidad. Nulidad, cuando el acto no produce ad origem, inmediatamente los efectos jurídicos previstos en el sistema jurídico debido a la incorrecta formación y a la vulneración de la estructura del mismo. La anulabilidad, entonces, se presenta cuando el acto, una vez celebrado, produce los efectos que le son propios, pero deja de producirlos una vez que se pida y se declare la anulación del mismo por haberse formado con vicios en el consentimiento. De ahí que podemos extraer o concluir, ¿no?, que la nulidad opera en pleno derecho, por lo que no necesita previa impugnación o declaración judicial. La nulidad, para que opere como causa de ineficacia, no tiene necesidad de ser declarada. Los efectos perseguidos no se producen por el solo hecho de que el negocio o el acto jurídico es nulo. Sin embargo, para desconocer la nulidad de manera eficaz, para evitar que el acto jurídico nulo cree una situación de apariencia en el cual pueden ampararse terceros, contratantes de buena fe o a título oneroso, ¿no?, será necesario, pues, pedir la declaración judicial de nulidad. Entonces, teniendo esos conceptos preliminares o habiéndolos recordado al respecto, aboquémonos ahora a la prescripción de la acción de nulidad. Barbero ya precisó doctrinariamente que la prescripción de la acción de nulidad es aquella en cuanto va dirigida a obtener una sentencia meramente declarativa, o sea, no está sujeta a prescripción extinguida. ¿Esto qué significa? Que existe entonces una relación inminente, se podría decir, ¿no?, entre la naturaleza jurídica de la nulidad, la naturaleza de la sentencia que se pronuncia sobre ella y el plazo que existe para solicitar se declare nulo determinado acto jurídico. Siendo la nulidad la reacción más enérgica, se podría decir, del sistema jurídico frente a un acto de reclamación de reglamentación de intereses, la sentencia que se pronuncia sobre ella posee un carácter meramente declarativo, en cuanto se limita a reconocer una situación que es la nulidad que ya ha operado con la sola celebración del contrato. Al ser declarativa, la sentencia no existe o no debería existir un plazo prescriptorio para que éste pueda ser emitida, en tanto se limita a reconocer una situación que ya ha operado, como hemos establecido, ipso iudice. Veamos la precisión establecida en el artículo 2001 del Código, ¿no?, que establece que prescribe a los 10 años la acción de nulidad del acto jurídico. Y sobre esa anotación que establece el Código en el citado artículo, cabe también hacernos las dos interrogantes al respecto. ¿En qué se basó el legislador para establecer un plazo prescriptorio de 10 años? ¿Cómo interpretar dicha norma para no caer en una conclusión o en la conclusión de que el acto jurídico, luego de 10 años sin haberse solicitado su declaración judicial como tal, pueda surtir efectos legales, incluida la posibilidad de que pudieran tener las partes o cualquiera de las partes para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacidas de tal acto? Analizando esos cuestionamientos, y que incluso son cuestionamientos que se hacen, sobre todo cuando uno está dictando clases, ¿no?, y los alumnos plantean esos interrogantes para analizar el tema en concreto. De hecho, está establecido que el paso del tiempo no convierte en válido un negocio jurídico, ¿no? La nulidad es la respuesta, se podría decir, del sistema jurídico frente al vicio estructural que presenta el acto jurídico. Pasados los 10 años, sin que nadie solicite la declaración de nulidad, el vicio obviamente no va a desaparecer. Por tanto, la estructura negocial se mantiene inválida. Podríamos inferir entonces que el paso del tiempo no constituye un mecanismo de
convalidación de los actos jurídicos inválidos o nulos. Estos siempre van a permanecer inválidos, salvo que sean confirmados, en el caso, por ejemplo, de que el acto sea anulable, o se les aplique alguna técnica de conservación en caso de que el acto sea nulo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si el paso del tiempo, sin que se hubiese solicitado la declaración de nulidad, no convierte el acto nulo en válido, ¿qué efectos produce entonces? El transcurso del plazo prescriptorio de 10 años, sin haber accionado judicialmente la declaración de nulidad, vuelve inoponible la acción de nulidad. Sin embargo, ello no será óbice para que alguna de las partes pueda defenderse deduciendo la nulidad, ya no como una acción, sino como una excepción. El vencimiento del plazo prescriptorio tan solo trae como consecuencia que el acto nulo se vuelva inatacable, podríamos decir, ¿no? Mas no lo convierte en un acto válido. Por consiguiente, la nulidad del acto podrá ser planteada judicialmente, ya no en la forma de una pretensión, o sea, quizás como una demanda de nulidad de acto, sino como una excepción, cuando el interesado en la nulidad es demandado para ejecutar las prestaciones derivadas de un contrato nulo y opone la nulidad, por ejemplo, como excepción a efectos de evitar, pues, tal ejecución, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar entonces el plazo prescriptorio establecido en nuestra legislación? Se considera que corresponde interpretar el plazo prescriptorio de la forma más restrictiva, ¿no?, que sea posible, procurando entre aquellos actos cuyo plazo prescriptorio ya venció y aquellos otros cuyos plazos aún se mantienen vigentes y existan las mínimas diferencias posibles, pues en uno y otro caso el vicio estructural se mantiene presente. Nuevamente se nos fue. A ver, unos minutos, a ver si logra reponer. Doctor Mendoza, en todo caso, ¿está listo para intervenir? Pero no me dan acceso, no me están dando acceso ni al video ni al audio. Milo, por favor. Ok. Bueno, lamentablemente la doctora Vázquez, ahí está justo. Doctora Vázquez, por favor, nuevamente, pero por el tiempo le pediría que ya vaya terminando su intervención. Sí, ya justo estoy terminando. Muchas gracias. Entonces, podría concluir en todo caso, ¿no? Es precisando que la razón de ser de la prescripción o del plazo prescriptorio establecido para los actos jurídicos nulos tiene una razón de ser en un orden social, ¿no?, de un orden público y de seguridad jurídica, a fin de que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente inciertas, ¿no? Creo que ya concluyo con esa precisión para no interferir en todo caso con el tema del Internet y los otros ponentes que vienen. Marito, felicitaciones por esos 30 años, que sean muchos más, ¿no? Recuerdo, justo ayer le comentaba a una amiga mía abogada que una vez cuando estabas por sacar las tentaciones académicas, habías dicho, este es el último libro que saco, ¿no? Y yo te había hecho recordar que el día que presentaste el libro, ¿no?, que no iba a ser el último.
¿no? Y así efectivamente es. Recibe, Marito, el cariño, ¿no?, de todos los alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Eres padrino de una promoción. Dijeron que iban a estar atentos a estos días del Congreso, ¿no? Y también de mis alumnos que están llevando ahorita argumentación jurídica y derechos humanos, ¿no? Un abrazo fuerte, Marito. Saludos a Laurita y al niño Marito Eduardo. Muchas gracias, querida Maribel. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Entonces, presentamos ahora al señor doctor Gilberto Mendoza del Maestro. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Manuel, ¿cuánto tiempo dispongo? 15 minutos, por favor. Ya, perfecto. Bueno, en principio, gracias por la invitación. A Milo, a Roger, profesor Mario Castillo, gracias por considerarme entre las personas que de alguna manera van a exponer en estos días. En realidad, yo no he sido su alumno oficialmente, pero lo he leído mucho, ¿no? Lo he leído mucho, conozco mucho las obras, y son bastantes. Todavía no las he terminado de leer todas. Y solamente me quedo con una cosita que probablemente ya han destacado muchas virtudes de usted, ¿no? Pero para mí lo más valioso, por lo menos en el ámbito académico, ha sido su facilidad, ¿no?, de poder hacer lo complejo sencillo, ¿no? Es una habilidad que pocos tienen y que de alguna manera nos incentivan a los que estamos después de ustedes a tratar de poder imitarlos, ¿no? Entonces, yo he tratado de evocar en estos cortos minutos, justamente cuando Roger y Milo nos dieron el tema, decía, ¿qué puedo yo decir ahora en esta presentación? Y todavía es un homenaje, ¿no? Algo interesante que quizá pueda llamarle la atención al doctor Mario Castillo, ¿no? Y al doctor Fernando Vidal, que de alguna manera son personas con gran nombre y con gran profesionalismo académico. Y lo que yo voy a tratar el día de hoy, y voy a tratar de sintetizar, es darle una mirada un poco dogmática, ¿correcto?, al tema de la prescripción, buscándole un poco de la nulidad en función de alguna utilidad que de alguna manera verifiqué en un trabajo que hicimos conjuntamente con la profesora Ingrid Díaz en la Universidad Católica, sobre cómo aplican el tema de la prescripción, no en el ámbito civil, sino en el ámbito penal. Lo cual de alguna manera nos lleva a nosotros lo que intentamos estudiar y profundizar propiamente en temas de civil, a una gran responsabilidad de ya no elucubrar tantas teorías, ¿correcto?, simplemente por un ánimo académico, sino de ser un poco más concretos y dar soluciones, dar orientaciones o caminos que puedan servir a los litigantes, a los ciudadanos en comunes, a poder utilizar justamente estas herramientas. Mire, en este texto en el cual trabajamos conjuntamente con la profesora, es un caso en el cual se ha aplicado a varios casos, pero es el caso de los señores Winter, en el cual se ha utilizado de manera equívoca el instituto de la prescripción como si fuese un ámbito de caducidad, ¿no? Es decir, ellos tenían que pagar reparaciones al Estado y el juez, ¿no?, en el ámbito penal señaló de que a pesar de que se les había requerido la deuda por un lapso mayor a los 10 años, esta había prescrito, pero se había utilizado el concepto de caducidad. Esta idea, que de alguna manera sale del ámbito penal, me hace pensar en poder de alguna manera dilucidar o tratar de aclarar algunos conceptos que, por ejemplo, en Alemania se distingue claramente, ¿no? Lo que es la Verjährung, que es propiamente el tema de la prescripción, lo que es la Verwirkung, que es propiamente el tema de la caducidad, pero que también hay otros términos, que es la Gültigkeitsende o la Erloschen, que es la finalización de los efectos jurídicos de la autonomía privada. ¿A qué me refiero?
Normalmente el tema de la prescripción y caducidad son sanciones que brinda el ordenamiento, ¿no?, a situaciones jurídicas concretas, que de alguna manera están establecidas claramente en nuestro Código Civil. Pero también se han extendido a figuras de autonomía privada. Por ejemplo, el tema de la oferta. Existen muchos escritos en los cuales se señala, bueno, si a una oferta le doy un término de 10 días, al 10º día caduca, ¿no? Se extrapola y ya es natural, porque hay muchas sentencias que también hablan sobre ello, en el cual se aplica esta fórmula del ámbito de la caducidad. Entonces, un poco la idea es dar o mostrar la aplicación propiamente de la teoría normativa del negocio jurídico, que es el punto de partida del que voy a tener, para poder señalar en qué casos, creo yo, se debería estudiar un poco más, ¿no?, con los avances, con las tecnologías que tenemos ahora de poder leer, ¿no?, una facilidad que antes no se tenía, textos de otros países, para un poco encontrar cómo se ha construido propiamente en estricto la figura de la prescripción. ¿Qué es lo que nos dice la teoría normativa del negocio jurídico? Y he seguido atentamente el anterior ponente justamente cuando hablaba del ámbito de la nulidad, y que justamente esta teoría lo que trata es, una de sus virtudes, de generar lazos propiamente entre lo que es el derecho civil y el ámbito público. Y hay algunos que justamente señalan que el tema de la prescripción se ve mucho en el ámbito público, con bastante contenido civil. Entonces, esta teoría lo que busca es generar estos lazos comunicantes, sobre todo porque en la parte general que está desarrollada en Alemania, la parte general está formada por 4 elementos fundamentales. Los sujetos, que es propiamente nuestro privado 1 en la universidad. Los objetos, que es propiamente el curso de reales. Las relaciones jurídicas, que podría ser el tema de negocio jurídico, acto jurídico y contratos. Y el ámbito del tiempo, en el cual está justamente esta institución de la prescripción, ¿no? Esos 4 elementos son los que informan propiamente todo lo que es el ordenamiento civil. Y claro, ahora el ordenamiento civil, porque cuando propiamente se dio el BGB alemán, tenía una vocación de todo el ordenamiento, como los títulos preliminares en Francia, ¿correcto? Y en otros ordenamientos jurídicos. Esta teoría lo que señala es que existe una vinculación del sujeto dentro de los ordenamientos y en su relación, pero no está basado propiamente por qué un contrato es exigible, por qué un contrato es válido. La respuesta ya no se da en función de lo que las partes quieren, lo que sería la tradicional teoría propiamente de la voluntad. Si no, Manuel Lapuente, por ejemplo, señalaba es en función de que hay una institución atrás que otorga propiamente efectos jurídicos. En términos de Ferri, hablaría de un ámbito de autorización. ¿Qué significa ello? Que el Estado autoriza propiamente a los privados a crear relaciones jurídicas. Y miren qué importante puede ser esto, porque justamente con ello amplía el ámbito de actuación de lo que es la interpretación. Porque vamos a tener negocios jurídicos con contenido heterónomo. Veamos, por ejemplo, en el ámbito del derecho inmobiliario, en el cual los contratos inmobiliarios tienen contenido también de lo que es la regulación urbanística. Entonces, estos contratos, ¿correcto?, que de alguna manera tienen contenido privado y contenido heterónomo, tiene una fuente. ¿Cómo se analiza el tema de la validez en este tipo de contratos? Hacen una distinción entre lo que es heteronomía y lo que es autonomía. ¿Correcto? Y dentro de lo que es la heteronomía, se distingue entre lo que es heteronomía negativa y heteronomía positiva. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no vivimos de manera independiente, vivimos en sociedad.
Y es como el profesor de Eufemia, Giovanni de Eufemia, decía, los privados le otorgamos nuestra libertad natural al Estado y el Estado nos devuelve libertad jurídica. ¿Qué significa ello? De que desde que nosotros nacemos y comenzamos ya a ejercer nuestra capacidad de ejercicio, esas relaciones que celebramos contra los privados es porque justamente el Estado nos ha autorizado a ello. No nos ha dirigido, porque justamente nos permite, en función de lo que es el tema de la fuente de producción, desplegar una cantidad impresionante de relaciones jurídicas de diferentes tipos. Pero sí lo que nos permite es de alguna manera establecer de que el Estado a la autonomía privada le va a reducir propiamente sus contornos. Los privados ya no podemos hacer todo. Los privados vamos a poder realizar solamente actividades en función de una porción que nos ha autorizado propiamente el ordenamiento jurídico. Eso es la heteronomía negativa. Pero el Estado también interviene en ese espacio de autonomía privada, de lo que sería la heteronomía positiva. Es decir, dentro de ese espacio, en las relaciones privadas, el Estado también puede ordenar que, por ejemplo, la formalidad sea una y no otra. Ejemplo de la donación de bienes inmuebles, artículo 16.25. ¿Dónde está el tema de la validez? La validez forma parte, cuando uno dicta propiamente el curso de negocio jurídico, hay muchas maneras de interpretarlo. Y justamente el tema es la prescripción, ¿no?, de la pretensión de nulidad. Y la nulidad es un supuesto de invalidez. La invalidez, de alguna manera, nosotros, si tenemos esta concepción previa, lo que vamos a decir es, bueno, los privados están realizando sus contratos o son válidos o vinculantes sus contratos porque el Estado les ha dado una autorización. Con lo cual, si el día de hoy yo con Manuel celebro un contrato, lo que se va a decir es que la fuente de validez de ese contrato va a ser probablemente de repente el 1351 del Código Civil. Y el 1351 del Código Civil, ¿qué dice? Cómo se generan propiamente los contratos. Y la fuente de validez de ese artículo 1351, probablemente, en resumen, nos va a llevar hasta el artículo 62 de la Constitución. Con lo cual está el ámbito de la Drittwirkung, podría entrar ahí, ¿no? La afectación, la irradiación propiamente de los derechos fundamentales en el ámbito privado. ¿Cuándo va a haber un ámbito de nulidad? Cuando se rompa propiamente esta vinculación, este supuesto de validez. Y acá va el tema quizá interesante. En Alemania algunos autores señalan de que cuando se vulnere la heteronomía positiva, podemos hablar de plazos de prescripción. Pero cuando se vulnere la heteronomía negativa, ya no se puede hablar plazo de prescripción. ¿Y por qué? Porque justamente la heteronomía negativa habla de esa limitación que no se puede subsanar, que no se puede dejar sin efecto, ¿no? Y que de alguna manera da los contornos de la autonomía privada. En resumen, porque creo que me queda un minuto, y disculpe que lo haya condensado tanto, lo único que quiero transmitir es, en el ámbito de la prescripción, se han dicho o se ha establecido un camino que creo que es claro, ¿no? Sin embargo, con nueva información, con nuevos problemas que hay en el ámbito civil, creo que estamos llamados a poder investigar un poco más a fin de buscar coherencias y poder dar soluciones a casos en concreto. Eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias, profesor Mario Castillo, por la invitación, a Roger y a Milo. Espero que haya sido algo interesante para ustedes. Muchas gracias, estimado Gilberto. Un abrazo. Muchas gracias, definitivamente. Entonces, quizá a manera de resumen, tenemos un acto jurídico nulo, y lo que es nulo no cabe convalidarlo, siempre será nulo,
tenemos una pretensión de alguien de hacer valer, obtener algo de ese acto jurídico nulo, y de ahí que otra parte planteará una demanda de pretensión de nulidad de ese acto jurídico, con lo que buscamos es que un juez lo declare nulo. No es constitutivo, es declarativo, y contra esa pretensión de nulidad viene la defensa contra esa pretensión, repito, que es la prescripción. Un comentario, y aquí discrepo con el doctor Arturo Asa, cuando la ley señala que prescribe, no hace ninguna excepción, y me parece a mí que donde la ley no distingue, no podemos distinguir y darle la oportunidad a un fiscal para que más allá de los 10 años plantee la prescripción, pero en todo caso será materia de un próximo conversatorio y podemos debatirlo. ¿Cómo se presenta esta prescripción? Se presenta como una excepción de prescripción extintiva, de acuerdo al Código Procesal Civil. Claramente es un medio de defensa de la parte demandada. Ahora también es interesante ver el otro lado. Al demandar la prescripción, lo que estamos haciendo es, al demandar la nulidad de ese acto jurídico, lo que estamos haciendo es interrumpir el plazo de prescripción. Y aquí hay que concordar los artículos del Código Civil con los artículos del Código Procesal Civil, donde expresamente se establece que esta interrupción no se realiza con el solo hecho de presentar la demanda, sino que se exige el emplazamiento al demandado, y esto es con una cédula. Mis compañeros, sin duda, sobre todo el doctor Vidal, han extendido muy bien este tema. No me queda más que agregar y tan solo volver a felicitar a Mario, y que sigan estos éxitos y que los sigas celebrando muy bien, querido amigo, porque te lo mereces realmente, y que vengan muchos años más de docente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, querido Manuel. Muchas gracias. Nilo, dejamos el pase a la siguiente mesa. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la moderación. Muchas gracias al profesor Arturo Asa, al profesor Fernando Vidal, a Gilberto, a todos por ilustrarnos de manera tan clara.